mejor no ha coincidido. Bienvenidos al instituto, al edificio del Instituto Escuela, la sección Retiro del Instituto Escuela de Madrid, que está abierta desde 1928. Ya os habrá comentado Antonio que el Instituto Escuela fue un experimento pedagógico creado por el Ministerio de Instrucción Pública, pero dirigido por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, para renovar y modernizar la enseñanza secundaria española y formar al profesorado que luego después se debía encargar de difundir ese modelo al resto de los institutos españoles. Bueno, este modelo pedagógico empezó a funcionar en 1918, pero en unos locales alquilados, de manera que estuvo en el Instituto Internacional durante 10 años hasta que se construyó este nuevo edificio de la sección Retiro. Aquí la Junta compró unos terrenos, fijaos, en este lugar apartado del ruido de la ciudad, pero en la ciudad, junto a las tapias del Retiro, para que los alumnos pudieran estar en contacto con la naturaleza, para que tuvieran un espacio para juegos y deportes. Esta ubicación es acorde con las teorías higienistas y pedagógicas más avanzadas de la época. Bueno, pues aquí pensaban hacer 4 edificios cuando se hizo el proyecto en 1922, pero de esos 4 edificios al final solamente se construyó este y se inauguró, ya digo, en 1928. Para cuando se inauguró este edificio, el Instituto Escuela, en esos 10 años de funcionamiento, había adquirido tanto prestigio que no cabían aquí todos los alumnos. Y entonces aquí solamente trajeron a la mitad, a los chicos, a los alumnos. Y las alumnas se quedaron en un pabellón de la residencia de estudiantes. El Instituto Escuela no fue mixto hasta 1931 con la Segunda República, pero hay que decir que las alumnas tenían una formación en cuanto a materias y exigencias exactamente igual que la de los alumnos. Bueno, pues cuando se inauguró este edificio fue un acontecimiento social del que la prensa de la época se hizo eco. La revista Crónica de Madrid publicó un amplio reportaje sobre la inauguración del instituto, y aquí tenemos reducida una de las páginas donde se ven las aulas, que eran pequeñas porque redujeron la ratio a 30 alumnos por aula. Se ve el comedor y el laboratorio de física, porque uno de los elementos fundamentales del Instituto Escuela fue la práctica de la experimentación. Luego veréis los laboratorios. Bueno, pues entonces del Instituto Escuela, en el año 2006, que fue cuando empezamos Carmen y yo, sabíamos muy poco. Sabíamos que había un archivo que ponía Instituto Escuela, que había unos libros con el sello del Instituto Escuela y un material científico. Y entonces fue cuando las dos cogimos una licencia por estudios y nos dedicamos a estudiar a ver qué es lo que había ahí realmente. Bueno, pues en primer lugar voy a presentaros a los alumnos, que es una descortesía no presentarlos, Son alumnos de sexto de bachillerato. El bachillerato del Instituto Escuela estaba dividido en 6 cursos que equivalen a la ESO y el bachillerato de hoy día. Estos son alumnos de sexto en estas alquerías, que son las de este edificio, y tienen este aspecto de ser mayores de lo que en realidad son, de los 16-17 años que tendrían, por la indumentaria que llevan, porque veis que van con americana, con corbata algunos, de manera que parecen más los profesores que los alumnos. Pero bueno, estos eran los alumnos que venían a estudiar. Veis que aquí, como es en el curso 34-35, hay también alumnas. Y, por cierto, el Instituto Escuela, aunque aquí veáis poquitas, porque claro, por la inercia de que este había sido masculino y el pabellón de la residencia femenino, pues al principio hubo menos mujeres aquí. Pero una de las notas que nos hablan de la modernidad del Instituto Escuela es que el número de alumnas estuvo en torno al 45% del total.
y eso era una cosa absolutamente insólita en la época, porque ya en la época de la República pues la proporción de alumnas con respecto a los alumnos alcanzó el 30%, pero en el Instituto Escuela desde el 18 ya tienen un porcentaje, como os he dicho. ¿Y quiénes estudian? Pues los hijos de los científicos que trabajaban en las instituciones creadas y dirigidas por la Junta para Ampliación de Estudios, de eso has hablado un poco, ¿no? Sí, un poquitín. Y del Centro de Estudios Históricos, que fue lo que crearon para renovar las humanidades. Por ejemplo, estudió aquí Francisco Bernis Madrazo, que luego fue creador de la Sociedad Española de Ornitología, Julio Caro Baroja, el sobrino de Pío Baroja, los Bolívar y los Tapia Bolívar, que eran nietos de Ignacio Bolívar, director del Museo de Ciencias Naturales, los hijos de Blas Cabrera, director del Instituto Nacional de Física y Química, de Enrique Moles, que dirigía la sección de Química Física de ese instituto, de Antonio de Zulueta, que era un investigador especializado en genética en el Museo de Ciencias Naturales, de su hermano Luis también, aunque no tengo aquí el expediente. Luis de Zulueta era el pedagogo que se dedicaba a formar a los profesores aspirantes, que eran esos que aprendían en el Instituto Escuela. El hijo de Gonzalo Menéndez Pidal, la hija era mayor y estudió en la Institución Libre de Enseñanza, de Américo Castro, de Manuel Gómez Moreno, de Ortega y Gasset, de Eugenio Dors, de los escritores Ramón Pérez de Ayala y Enrique Díez Canedo, del político Santiago Alba, que fue el político liberal que hizo el decreto de creación del Instituto Escuela, de José Giral, primer presidente de la República tras el estallido de la Guerra Civil, Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT y segundo presidente de la República, Juan Negrín, el tercer y último presidente de la Segunda República, de importantes pedagogos como Luis de Zulueta, a quien ya he mencionado, y Lorenzo Luzuriaga, que era el director de la revista de Pedagogía, los nietos de Cossío, de Manuel Bartolomé Cossío. Y fijaos que Cossío era presidente desde 1915 de la Institución Libre de Enseñanza, pero sin embargo sus nietos estudiaron aquí. Manuel los dos últimos cursos porque empezó en la institución, y su nieta Natalia pues desde el principio. ¿Por qué? Porque muchos de estos hijos de científicos e intelectuales, en vez de estar en la residencia, vinieron al Instituto Escuela? Pues porque la residencia era un centro privado que no emitía títulos, y los alumnos para obtenerlo tenían que matricularse en los institutos oficiales, el San Isidro, el Cardenal Cisneros, que eran los que había. De manera que, claro, era muy complicado, porque estudiaban con unos métodos y se tenían que examinar de otras cosas, y entonces pues les costaba trabajo, algunas veces fracasaban, y el Instituto Escuela utilizaba esos nuevos métodos pedagógicos, pero era un instituto oficial, daba los títulos, no tenían que examinarse después. De manera que incluso hasta los nietos de Cossío pues vinieron a estudiar aquí. De artistas como Teodoro Anasagasti, que fue arquitecto, el hijo de Salvador Bartolocci, caricaturista, de Mariano Benlliure, escultor conocido por todos, de Juan de Echevarría, un pintor regionalista que pintaba algunas cosas al estilo del regionalismo de Sorolla, de Javier de Vintuisen, también pintor de paisajes y paisajista, diseñador. Él diseñó los jardines estos que tenemos a la entrada donde habéis venido, desde Alfonso XII, y los de la residencia de estudiantes. Bueno, pues cuando nos encontramos esto estaba en estas cajas de conservación que veis aquí, que son las tradicionales con las cintitas rojas, y asesorados por el archivo de la residencia de estudiantes y el archivo regional de la comunidad, los colocamos en estas cajas de cartón no ácido para su mejor conservación. En el interior también cambiamos las carpetillas por carpetas libres de ácido, y además los digitalizamos para que de esa manera se pudieran consultar sin necesidad de manipular los documentos. Os he dicho que estuvo dirigido por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por Santiago Ramón y Cajal,
pero es que, fijaos que las certificaciones de los alumnos, que normalmente van firmadas por el secretario del instituto con el visto bueno del director, aquí están firmadas por José Castillejo, que era el secretario de la Junta para Ampliación de Estudio, con el visto bueno de Santiago Ramón y Cajal. En este caso, bueno, aquí del vicepresidente Ramón Menéndez Pidal, y esta de Victoria Kent, porque Victoria Kent, que vivía en la residencia de señoritas, otra institución de la Junta para Ampliación de Estudios, pues mientras no fue nombrada por la Segunda República directora general de prisiones y ocupó cargos públicos, también sabéis que fue de las primeras diputadas en el Congreso, en las Cortes del 31, bueno, pues hasta entonces Victoria Kent colaboró con el Instituto Escuela. Y además podemos ver las calificaciones de los alumnos. Bueno, te las pongo aquí, por si tú estás haciendo fotos. Mirad, es realmente importante porque en esa época los alumnos hacían un examen único a final de curso con un tribunal. Eran unas mini oposiciones. Y el Instituto Escuela rompió con ese tipo de exámenes y estableció una evaluación, una valoración del alumno a lo largo de todo el curso en 3 trimestres como hacemos ahora y bueno, pues teniendo en cuenta las pruebas no solo escritas sino también orales para que el alumno aprendiera a expresarse y las prácticas de laboratorio, los cuadernos de las excursiones, en fin, todo el trabajo que hacía el alumno en clase, valorarlo todo en conjunto. Y la puntuación era sobre 15, siguiendo el modelo inglés. Después hacían un pequeño comentario, si iba bien, si tenía que repasar alguna asignatura. Y en este caso están firmadas por Manuel de Terán, el famoso geógrafo, que fue primero profesor aspirante aquí en el Instituto Escuela y luego catedrático de Geografía e Historia en el centro, y por Vicente Sosbainat, un importante geólogo que después vivió el exilio interior. Bueno, pues calificaciones de los alumnos, también notas de los padres, correspondencia entre los padres y el centro, porque quisieron implicar a los padres en la educación de sus hijos y por eso, pues cuando había un problema, se ponían en contacto con los padres contestaban, en fin, que había un contacto directo entre ellos. Bueno, pues el archivo, como os digo, tiene una especial riqueza, sobre todo si lo comparamos, claro está, con los archivos de otros institutos. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo del Instituto La Gasca, que fue uno de los centros que se crearon durante la Segunda República para sustituir a las congregaciones religiosas dentro de su programa de enseñanza laica. Y bueno, pues no tiene nada que ver, ni hay calificaciones trimestrales, ni comunicaciones de los padres, las certificaciones no son más que de cuando llegaban o se marchaban, es decir, que el archivo dice muchas menos cosas acerca del centro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí conservamos los libros anteriores a 1936. Estos libros estaban dispersos por los diferentes departamentos, en los altillos de la biblioteca escolar, que está aquí al lado, en los almacenes, y cuando le pedimos a la biblioteca regional que nos los catalogase, nos dijo que bueno, pero a condición de que estuvieran en un local accesible para que los investigadores lo pudieran consultar. Porque después de catalogados, estos libros pasaron a formar parte del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. De manera que si hay una persona que está investigando un tema, busca en el catálogo colectivo y puede venir al instituto a consultarlo. Bueno, pues entonces los libros estos que veis en las cajitas grises son los que se encuentran en peor estado de conservación y no pueden ser restaurados de momento, y la Biblioteca Nacional pues nos recomienda que los mantengamos así, en esas cajas de cartón no ácido. Bien, lo que nos muestran
es, por una parte, las asignaturas que estudiaban y luego cómo las estudiaban también. Aquí tenemos uno de los volúmenes de la Biblioteca Literaria del Estudiante, una colección de 30 libros que recogen pues, los autores más importantes de la literatura española, fragmentos de sus obras, y que fueron creados por la Junta para Ampliación de Estudios para el Instituto Escuela. Estos libros tienen la selección hecha por los lingüistas más importantes que estaban colaborando en el Centro de Estudios Históricos para recuperar la literatura española, para hacer ediciones críticas y conocerla mejor, y eso se recopiló en esta colección que se llama Clásicos Castellanos, que tenemos aquí. Pero bueno, aparte de estudiar ellos a esos literatos, pues también quisieron darlos a conocer a los jóvenes, y por eso hicieron esta colección, que está dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Ellos aprendían a través de este libro y de otros libros de lectura, querían que los alumnos adquirieran el gusto por la lectura, por la literatura, y con fragmentos literarios hacían también ejercicios de lengua, estudiaban la lengua. Y para aprender a escribir, pues lo que hacían era redacciones, una redacción semanal. Aquí tenemos una fotocopia de una redacción de un alumno que bueno, pues del teatro clásico. Y aquí los tenemos en una de esas representaciones teatrales, ¿veis? Están vestidos. Tuvieron tanta afición que luego después 2 alumnas del Instituto Escuela, que desafortunadamente no acabaron aquí porque en 1936, sabéis que la experiencia del Instituto Escuela terminó, bueno, pues Aurora Bautista y María Casares, una triunfó en España y otra en Francia, fueron alumnas del Instituto Escuela. Y además ellos fueron los actores de La Barraca, el grupo que dirigió Federico García Lorca. Federico García Lorca estaba en la Residencia de Estudiantes, una institución dirigida también por la Junta, y bueno, claro, tenían mucha vinculación. Le daban mucha importancia también al estudio de las lenguas vivas, del francés, el inglés y el alemán. Estudiaban el francés desde la preparatoria y el inglés o alemán desde los primeros cursos de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, como España, para superar esa crisis que tenía tras la derrota del 98, tenía que modernizarse, actualizarse, europeizarse, pues así podían leer libros escritos en esos idiomas que estaban más avanzados en cuanto a los contenidos o la metodología. Y las ciencias naturales y la física y química. ¿Qué era eso de modernizar la enseñanza? Bueno, pues por una parte querían acabar con la lección magistral y establecer una mayor participación de los alumnos en clase. Por eso tuvieron que bajar la ratio. Ya os he dicho, 30 alumnos por aula, en aulas relativamente pequeñas para lo que era la época, que las aulas eran como anfiteatros escalonados con capacidad para más de 100 alumnos. Entonces, bueno, pues quisieron acabar con la lección magistral, pero además promover una enseñanza más activa, más basada en la observación, en la reflexión, en la experimentación, pero en los libros de clase que tenían para estudiar, lo importante era que estuvieran como este muy bien ilustrados, porque de esa manera los alumnos podían pues aprender con más facilidad. Y las vísceras. Entonces, bueno, pues lógicamente tenemos algún cuaderno donde se ve la rana cortada y abierta, que claro, no tiene estos dibujos tan precisos, pero bueno, el alumno, aunque no lo supiera reproducir tan bien, por lo menos se enteraba de qué es lo que estaba viendo. Bueno, para que veáis la importancia de la observación, lo que era el facilitar el aprendizaje al alumno.
Aquí tenemos esta primera guía de pájaros, escrita por un americano, Frank Chapman, fue una de las primeras que hubo en España, está sin traducir y es representativa de una de las notas significativas también del Instituto Escuela, que fueron las excursiones al campo. Para aprender había que ver las cosas en las ilustraciones, verlas in situ, los animales, los fenómenos de la naturaleza o los monumentos artísticos. De ahí la importancia de las excursiones, porque como no había internet, no había televisión, no había nada, pues había que ir a verlo al sitio correspondiente. Bien, pues este libro, esta guía de pájaros en inglés, con las ilustraciones en color, porque claro, en esta época era poco frecuente porque era muy caro, pero aquí si las reproducciones no eran de color, pues lógicamente no podían identificar a los pájaros. Catedráticos hubo dos, Miguel Catalán y Andrés León. Bueno, pues Miguel Catalán ya sabéis que fue un físico muy reconocido, que su nombre, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre como reconocimiento de la comunidad científica internacional. Y aquí tenemos un cuaderno que es una joya, porque fijaos, es de hace un siglo justamente, del curso 23-24. El alumno es José Subirana y el profesor Miguel Catalán. Y lo que vemos es que Miguel Catalán no solo era un gran científico, sino un excelente profesor que hacía un seguimiento exhaustivo de los alumnos. Sociales también les daban importancia. Estudiaban también filosofía, aunque no tengo ningún libro de la asignatura. La geografía cobró en esta época una importancia especial porque pasó de ser una ciencia auxiliar de la geología o de la historia para convertirse en una ciencia con un tema propio, que era el de los paisajes naturales modificados por el hombre. Así que aquí lo que tenemos son esos paisajes naturales. Bueno, aquí tenemos el sello del Instituto Escuela y de la Junta de la Historia Universal de Henri Lavis, un autor francés de gran prestigio. Este libro se utilizaba en el Instituto Escuela y en la Institución Libre de Enseñanza. Eso lo cuenta Rafael Altamira, que fue el gran renovador de la historia en España. Este libro, que era un libro de clase, porque fijaos, José Subirana, tachado. Y aquí está el nombre de su primo, Javier Cabañas, que fue el siguiente en utilizarlo. Con todos los dibujos y las caricaturas correspondientes. ¿Qué aporta este libro? Que visto así de entrada, pues veis que, en fin, salvo alguna fotografía artística, tiene poco más. Aquí enseñanza visual, poquita. ¿Por qué era tan importante? Bueno, tiene mapas, por supuesto, y es que incluye también la historia cultural. No solamente es una historia de hechos, de grandes personajes, sino que la cultura tiene también cabida, y por eso es muy innovador. Y luego, pues después... ¿Dedica alguna parte a España? Tenemos dos trabajos, uno de Antonio Bermejo, que no está ilustrado, de Ávila, pero sí que ha hecho un dibujo precioso sobre las murallas de la ciudad de Ávila. Y luego una excursión a Toledo de Javier Cabañas, que este sí que está ilustrado, en este caso no con dibujos, sino con recortes de folletos de los monumentos que iban viendo. Uno de los catedráticos de Geografía e Historia, uno fue Manuel de Terán, primero profesor aspirante y luego catedrático, y el otro fue Francisco Barnés. Francisco Barnés Salinas fue ministro de Instrucción Pública en dos ocasiones durante la Segunda República. Y decía de la enseñanza, también fue un profesor de vocación, porque es que acompañaba a los alumnos en la mayoría de las excursiones y sacrificaba los sábados y el descanso a ir con los alumnos para enseñarles pues, estas ciudades. Decía que lo que más les satisfacía es que cuando empezaban, en primero, en segundo, iban de excursión pues, a Toledo, el sitio que fuera, pues, señor Barnés, que quiero hacer pis, señor Barnés, que queremos jugar al fútbol, señor Barnés, que cuando comemos, en fin, los alumnos impacientes porque, en fin, les motivaba poco.
pero cuando estaban en quinto o en sexto ya iban azuzándolo ellos. Señor Barnés, que nos cierra la sinagoga. Señor Barnés, que no llegamos a San Juan de los Reyes. Señor Barnés. Y decía que bueno, ese interés era lo que a él más le podía satisfacer de la enseñanza. No solamente debía ser intelectual, sino también artística, física, moral, etc. Y bueno, los juegos y deportes tenían para ellos un gran sentido educativo porque potenciaban el autocontrol y la disciplina, pero también el trabajo en grupo, en equipo, y la gimnasia que se practicaba, que entonces se llamaba así, pues era la tradicional: lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, salto de altura, salto de longitud. Y los deportes que practicaban, pues fundamentalmente el fútbol era el deporte que triunfaba. Este es un libro de cricket. Tenemos muy pocos libros de deportes y los que tenemos están en inglés o en francés porque en España había muy poca tradición deportiva. En el área del arte, claro, no todo lo podían ver en los museos o en las excursiones. Tenían también otra forma de verlo en clase, que era con las placas de cristal. Es una Virgen con el Niño románica, por aquí la podéis ver vosotros. Tenían un proyector que veréis arriba, el modelo de proyector de placas de cristal, y bueno, pues con eso lo completaban. Y luego tenemos la música, que junto con la historia del arte y el dibujo contribuían a la formación artística de los alumnos. Una de las cosas que hacían en clase de música más frecuentes era el canto coral, y sobre todo era de canciones populares. Esta compilación de canciones populares de los antiguos alumnos del Instituto Escuela, que recuperaron su asociación y sus reuniones en los años 60, pues recoge estas canciones populares: Morito Pilitón, Si se va la paloma, Levántate morenita, en fin, Ya se van los pastores a la Extremadura era el himno del Instituto Escuela. ¿Y por qué? Pues porque lo popular estaba también de moda. Había que conocer España, europeizarla, pero conocerla, y hubo un interés por conocer la literatura, por conocer el arte, la gea, flora y fauna, y también lo popular. Uno de los estudios fundamentales de Ramón Menéndez Pidal, sabéis que es el romancero, y en esta época artistas, literatos como Federico García Lorca hicieron el romancero gitano. Rafael Alberti también pues incorpora la poesía popular, Manuel de Falla incorpora lo popular a la música, o Albéniz, y bueno, pues y los pintores como Sorolla hacían pintura regionalista, no solamente pintura paisajística de marinas y todo eso, y escenas en la playa. Bien, pues por eso las canciones populares, aunque ellos estudiaban también la música culta, la música clásica, pero estaban en boga. Y este Liederbuch, este cuaderno de música, cuaderno de cantos en alemán, es de un alumno del que tenemos también preparaciones, Vicente Landete, y es lo mismo, canciones populares alemanas. Y es que cuando hacían los intercambios, aparte de dar clases de idiomas o de hacer excursiones a los sitios más importantes, pues lo que hacían también era cantar juntos, porque eso es una cosa muy sencilla y muy satisfactoria para todos. Y finalmente aquí tenemos este libro, que está dedicado también por el autor Ortiz Echagüe a la biblioteca del Instituto Escuela en 1935, y es un libro, este es lo que le gusta a Carmen Masí, esta imagen donde se ve a las tapadas esas del Valle de Ansó, que ya veis cómo van, hace 100 años pues iban como si fueran las pakistaníes de hoy, las tapadas de Vejer.
Pero bueno, el caso es que estas escenas populares, pues fijaos que son dignas de Ignacio Zuloaga, o de estos pintores regionalistas. Esto, vamos a ver, en la España de principios de siglo, que se estaba urbanizando e industrializando, estas cosas se estaban empezando a perder. Y por eso Ortiz Echagüe quiso, antes de que se perdieran, recoger estos tipos y estos trajes. Y de ahí la importancia que tiene el libro. De todas las regiones españolas, pues va recogiendo esos trajes de los personajes masculinos y femeninos. Y estas preocupaciones de recopilación de lo popular que tenía el Centro de Estudios Históricos, pues también pasan a los alumnos. Aquí tenemos un trabajo, el caserío, esto es una fotocopia, y entonces se describe cómo es el caserío, quién vive allí, qué costumbres y tradiciones tienen. Este es el interior, estos son los instrumentos musicales, el chistu y el tamboril, los personajes, es decir, que eso también llega al Instituto Escuela y también hacen sus trabajos correspondientes. Bien, pues entonces los libros, ya os digo que nos hablan de una metodología de estudio y de una vinculación con la Junta para Ampliación de Estudios. Aquí tenéis una maqueta del Museo de Ciencias Naturales, donada en depósito al Instituto Isabel la Católica, junto con otras que veréis arriba en el Departamento de Geología, y que fueron proyectadas por Carlos Vidal Box, un profesor que se formó en el Instituto Escuela y que luego después hizo estas maquetas para el estudio de la geología para el Museo de Ciencias Naturales. En el Tajo. El Tajo, salvo este meandro, que es un meandro previo por lo visto, discurre por los materiales blandos, igual que las vías de comunicación. Aquí y por aquí se ha producido la ampliación de Toledo. En esta zona de materiales duros quedan los cigarrales, que eso sí que se ha mantenido como entonces. Bueno, pues ahora vais a los laboratorios y luego después yo os vuelvo a encontrar para que, si todavía os quedan ganas, pues os enseño un poquitín el Museo de Isabel la Católica. Muchas gracias. Muchas gracias. Las metodologías que se empleaban, metodologías didácticas que se empleaban en ese tiempo y los materiales que han perdurado afortunadamente hasta nuestras épocas. Y ya quisiésemos, para ponerlos al mismo nivel, han tenido que producirse muchos cambios en la tecnología y en la sociedad a la hora de enseñar. Tenemos que ir a esos 100 años, pensar que lo difícil que era hacer una excursión, el que no había una televisión, el que no teníamos los documentales, el que no íbamos al campo, cogíamos un viaje muy barato para ver unos, cosas curiosas que para la gente imaginar, pues en un chaval de hace 100 años, el poder de estas cosas. Incluso un montón de animales guardados en líquidos conservantes que se han cambiado los botes que tenéis ahí porque son muy tóxicos y provocan fundamentalmente un efecto cancerígeno muy grande. Entonces, por ese motivo ha habido que cambiar esos recipientes y cerrarlos. De esa manera, la gente podía tener un contacto visual con los materiales objetos del estudio de las ciencias naturales. Recordar que en aquella época hemos estudiado, yo creo que es todo ciencias naturales, no biología. La otra cuestión, todos pensamos en el microscopio, que tiene un gran interés. Y siempre, cuando vamos al laboratorio y nos enseñan el microscopio, o ahora mismo ya digo, no hace falta ir al laboratorio, ahora podemos saber tal tejido, internet, incluso hay algunos, en el caso de las rocas, como luego veremos, yo puedo girar un microscopio virtual, pues esto se ve formidable, pero eso es ahora. Y no se hace porque no se considera importante. ¿Qué solución daban? Pues sencillamente, esto no era para fijar el paso de la edad de los adolescentes, la baja de barbero, sino para cortar material biológico y mediante un microtomo, que tenéis aquí, pues los alumnos realizaban, y estas son preparaciones también hechas por los alumnos, los propios alumnos, realizan, que si no se caen, las hacéis, que tiene una óptica
formidable. Entonces, estas preparaciones de los alumnos, eso además con plumilla de Antonio García, Antonio García, Ramírez Fernández, de rocas y minerales talladas, venían de Alemania, también de Estados Unidos, y hay colecciones muy buenas de rocas y minerales, más las que recogían la gente en las excursiones. Pero yo hay un planteamiento que me hago, porque dice, bueno, en todos los sitios a los geólogos estudiamos las rocas y las piedras. Y me viene un alumno y me dice, ¿qué es esto? Y yo digo, una roca o una piedra. Y me quedo ahí, ¿usted ha estudiado geología para decirme que esto es una roca y una piedra? Digo, sí, por ese motivo, salvo el granito, la pizarra, la arenisca, cosas así muy habituales, las rocas no se distinguen por de viso. Las rocas y los minerales, si luego sacar algunas, y son láminas muy finas, pero como ven ustedes no se aprecia absolutamente nada. Esos son los que ya, claro. Si yo me encuentro esto que viene de León y que son helechos, hojas de helechos y demás, en la montaña de León, los helechos donde se crían en clima cálido y húmedo. 300 millones de años. ¿Dónde andábamos hace 300 millones de años? Cerca del Ecuador. Algunas semillas, había muchas más. Carmen lo recuerda, pero en un momento determinado una profesora le dio por limpiar y entonces, como necesitaban espacio, limpió todo. La verdad es que se conserve este material pues es una cosa completamente accidental, y porque normalmente el material escolar se usa, se gasta y se sustituye por otro más moderno. Entonces esto pues es un milagro que haya llegado hasta nosotros, y ahora lo que queremos es conservarlo al máximo porque es el testimonio de una época. El catedrático de Agricultura, Luis Crespí, también tenía una gran relación con la Junta para la Ampliación de Estudios y concretamente con el Museo de Ciencias Naturales. Los catedráticos del Instituto Escuela renunciaban a escribir libros de texto, lo tenían prohibido porque esa era una forma que tenían los catedráticos de completar sus ingresos, y a cambio recibían una gratificación por colaborar en las instituciones de la Junta y de paso seguir formándose. Tenían como una especie de formación permanente. Los de Letras en el Centro de Estudios Históricos y los de Ciencias en el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico, los de Ciencias Naturales, y en los laboratorios de Física y Química los de esas otras materias. Luis Crespí fue un científico importante, especialista en líquenes, por eso tenemos ahí esos dibujitos de líquenes, y tenía tanta relevancia que cuando vino a España Vavilov, un genetista ruso que fue el creador de los primeros bancos de semillas, fue por todo el mundo recopilando semillas para esos bancos que se establecieron en San Petersburgo, en la actual San Petersburgo, pues fue a Luis Crespí a quien encomendó el director del Museo de Ciencias Naturales, Ignacio Bolívar, que acompañara a Vavilov. Y entonces, bueno, pues se hicieron amigos, hay correspondencia entre ambos. Esa correspondencia nos la dio a nosotros el nieto de Crespí, de Luis Crespí, ya muy mayor. Lo que pasa es que, porque Carmen hizo un artículo monográfico sobre este profesor, sobre Luis Crespí, pero viendo el interés que tenían, pues lo cedimos al archivo del Museo de Ciencias Naturales. Así que, bueno, esto está aquí en recuerdo de ese profesor de agricultura que fue Luis Crespí, en recuerdo y homenaje también. ¿Estamos todos? Sí, podemos seguir. No, pero podemos empezar, Encarna, que se hace muy tarde. Bueno, pues en 1936 estalla la Guerra Civil, desaparece, bueno, se cierra el Instituto Escuela y esto se convierte en un destacamento militar. Entonces, bueno, pues durante la guerra está inactivo el Instituto Escuela, y después de la guerra, con el franquismo en 1939, pues se suprimieron la Junta para Ampliación de Estudios y todas las instituciones que dependían de ella.
de manera que las dos secciones del Instituto Escuela, Hipódromo y Retiro, pasaron a ser respectivamente los institutos Ramiro de Maeztu e Isabel la Católica. Y este centro, que había sido mixto en los últimos años, porque se había practicado la coeducación en la época de la República, pues pasó a ser un instituto de régimen ordinario exclusivamente femenino. Solo de alumnas. Hasta 1984 no volvió a ser instituto mixto. Bueno, pues se rigió por el plan de estudios de 1938 y por los principios del nacionalcatolicismo, que eran los que primaban en aquella época en España. Sin embargo, en 1945 el Instituto Isabel la Católica fue declarado centro experimental dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto de Pedagogía San José de Calasanz. Este Instituto de Pedagogía se había apropiado del material y los libros del Museo Pedagógico que había creado Cosío en 1882. Igual que el CSIC ocupó los edificios de la Junta para Ampliación de Estudios y los institutos Isabel la Católica y Ramiro de Maeztu, pues las dos secciones del Instituto Escuela. Bueno, pues en este edificio, que había sido construido para Instituto Escuela, las únicas modificaciones que se hicieron fue la instalación de la capilla y el busto de Isabel la Católica que hay en el vestíbulo. No hubo más. Y bueno, pues la enseñanza respondía a esos principios. Por eso, cuando hemos recuperado este espacio, que ya está desacralizado, para museo, hemos conservado este frente porque bueno, pues es expresivo del peso que tenía el catolicismo en aquella época. El crucificado, el Vía Crucis, las imágenes religiosas, una casulla, y aquello que tenéis aquí a la derecha, que el cajoncito, pues es un confesionario portátil. Es decir, que bueno, tenía de todo. Y la religión, claro está, tenía mucho peso, mes de María, Navidades, Pascua, etcétera, y se hacían en el instituto las comuniones de las alumnas de la preparatoria, de la primaria. Aquí tenéis a las alumnas en los jardines, vestidas de primera comunión. Cuando se hacían ceremonias con tanta gente, las chicas, sus padres, se hacían en el vestíbulo, porque la capilla quedaba demasiado pequeña. Y aquí veis cómo de esta manera tan escenográfica, por la escalera, bajan las alumnas vestidas de primera comunión. Bueno, el edificio de la primaria, de la preparatoria, en el que tú estudiaste, desapareció en 1965. Eso lo vi yo desarrollar. Tuvieron que derribarlo porque después de muchos problemas que no pudieron subsanar, pues desapareció. Pero bueno, pues era un edificio, como veis, con unos pasillos muy amplios, muy luminoso, y ahí arriba las alumnas, pues veis que están en clase de religión. Y ahí tenían una imagen de la Virgen, encima de la pizarra se ven los pies de un crucificado, las aulas tenían los símbolos religiosos correspondientes. Y bueno, pues ahí podías estar en 65 pues aquí tenemos en relación con la religión catecismos, las huchas del domo. Esta mañana hemos estado con unos alumnos de segundo de la ESO que claro, ha habido que explicarles qué es el domo, las misiones, esas cosas porque no tenían ni idea, pero aquí tenemos, nos falta el indio, que también tenía su hucha correspondiente. Y luego, como la Iglesia Católica se preocupaba también de la moral, pues aquí tenéis los libros recomendados. Novio a la vista, Joven si quieres ser moderna, El de la seguridad, Noviazgo, el deporte, el coro, en el laboratorio de física y química. Esa de arriba es en un observatorio meteorológico que había, y en excursiones
La excursión de arriba de Aranjuez es en el 47 y esta en el 72 a Roma. Fijaos en la diferencia de indumentaria y de desenvoltura ya de las chicas, porque claro, eran mismos los años 40 que los años 70. ¿72 se viajaba? Pues con José Montero Alonso e incluso en los años 80 con Tito Mateo, la tradición teatral se mantuvo viva en el instituto siempre. Aquí en esta zona hemos conservado estos armarios de sacristía, que son unos armarios magníficos. Aquí veis los colores litúrgicos, limpieza, misales, vino y hostias, copón, en fin, está todos los cajones con las etiquetas correspondientes. Y en esos armarios de la izquierda tenemos casullas, como esa verde que tenemos allí, pero hemos sacado una para exponer y la guardamos para que aquí, mirad, hay otros trajes esas capas, magníficos, las capas pluviales estas, perfectamente bordados y que se han conservado también. Esto, claro, fue capilla y entonces tiene una gran cantidad de material. Incluso aquí tenemos el armonio, que está sin restaurar, claro, pero pues a lo mejor en un futuro, si tenemos suerte, podemos restaurarlo también. Dentro del profesorado, bueno, pues José Barceló, ya os digo que era el catedrático de Física y Química y daba clase en los laboratorios. María Bausá es una de las profesoras favoritas de las alumnas, tú la habrás conocido, una mujer magnífica que nosotros la hemos valorado, hemos aprendido a valorarla gracias a vuestros testimonios, porque eso la verdad es que nos ha servido Era querida mucho. por todos los Sí, alumnos. queridísima, y además por lo visto fue responsable de la vocación de muchas alumnas que estudiaron Yo estudié biología. o medicina, como aquí tenemos el ejemplo, ¿eh? Y luego, bueno, fijaos, el dibujo también fue otra de las materias fundamentales, y ahí tenéis unas reproducciones de unas postalitas que están en este libro, en este cuadernillo, que no lo podemos abrir porque se desencuaderna, pero por eso hemos hecho esas reproducciones para que veáis. Esos son trabajos de las alumnas que el profesor Ángel Echenique en 1949 les hizo unas fotos a esos trabajos y se conservan así. Son reproducciones de cuadros del Museo del Prado, porque Echenique también fue secretario interventor del Museo del Prado. La verdad es que los catedráticos aquí fueron gente con una carrera académica importantísima. Después Luis Alegre, en los años 50, casi 60, pues también fue profesor. Y aquí tenemos un cuaderno de una alumna a la que le dio clases, y tiene secciones, planos, perspectivas, colores, en fin. Ella decía que era un profesor que daba unas clases muy variadas y que le encantaba cómo lo hacía. Y en los años 70, el profesor Emilio Barnechea, que a lo mejor recuerdas, pues también era muy querido por las alumnas, las llevaba a dibujar del natural, de excursión, y bueno, pues ahora tenemos el bachillerato artístico, pero tiene su tradición correspondiente. Y al lado tenemos a Enrique Canito. A Messier Canito, que bueno, pues era también una institución, porque Messier Canito fue además el propietario de la librería Ínsula y director de la revista del mismo nombre, una de las revistas más prestigiosas en la época del franquismo. Era una isla de cultura dentro de ese páramo que era el franquismo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a este profesor y estos carteles, los dos del centro y este que tenemos aquí,
pues veis que están relacionados con la pronunciación, Tienen subrayadas esas letras vocales y consonantes para que los alumnos aprendan mejor la pronunciación, y luego estas escenas de vida de los lados pues se refieren ya a escenas donde los alumnos podían aprender vocabulario e intentar practicar la conversación. Tenemos muchos más. Fuimos acumulando cosas que luego después hicimos la selección, organizamos entre lo que nosotros teníamos y lo que las alumnas, folletos, cuadernos, fotografías nos han aportado, y gracias a todo ello pues hemos podido reconstruir un poco cómo fue la historia del Instituto Isabel la Católica. Ahí tenemos ese armarito blanco que era de la enfermería, tiene material sanitario porque para los primeros auxilios y luego pues, para mirarle a las alumnas la vista, la boca, etcétera, pues tenían esa enfermería aquí en el instituto. Y ahora Antonio va a subir con vosotros al foro para enseñaros los medios audiovisuales de los años 70 que ya revolucionaron la educación, revolucionaron la metodología educativa. Perfecto profesor, proyector de diapositivas, tenemos aquí proyector de transparencias también, utilísimas. Los que hayáis sido docentes habéis hecho transparencias por un tubo en la fotocopiadora. Así hasta llegó el PowerPoint y los ordenadores, que ha supuesto una revolución. Nueva, no voy a pagar para que no... fabricada en Rusia, bastante antigua. Decimos, ¿y qué pinta una ampliadora rusa en los años 40, 40 y tanto? Y es que esto fue un cuartel de la República, lo utilizaron como cuartel, posiblemente se quedase la ampliadora allí y luego se reutilizó como elemento para revelar fotografía. Aquí también están los otros elementos que hay, la secadora y para sacar brillo, etcétera. Son más modernos, pero también este tipo de fotografía, que andamos con el móvil todos, ¿cómo se revelaban las fotografías?